Algunas organizaciones de la sociedad civil han preferido el camino de la independencia, a diferencia de algunas organizaciones no gubernamentales que, a pesar de ello, tienen subsidio gubernamental, como las que apoyan acciones sobre la pobreza. A partir de la década de los años 60, se multiplican los movimientos de maestros, campesinos, médicos, telegrafistas y estudiantes. También crecen las cooperativas, organizaciones gremiales, cajas populares, grupos culturales formadas voluntariamente sin fines de lucro, como respuesta a las necesidades y demandas populares. La razón se centra en la convergencia de una compleja gama de causas económicas, sociales y políticas, que llevan al país a enfrentar una severa crisis estructural y a la necesidad de establecer nuevas bases de desarrollo social. A la década de los 70 en México se le conoce como el periodo de la insurgencia popular, porque ahí es cuando se construyen sindicatos y organizaciones sociales urbano-populares con otra visión de lucha reivindicativa. Se hacen alianzas y se construyen frentes de colonias, de sindicatos y de ejidos. Lo que define las luchas de esta etapa no es la constitución de nuevas organizaciones, sino la búsqueda de formas diferentes de organización y lucha. La Iglesia continúa siendo la fuente inspiradora de organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro. Aparece un importante número de organizaciones de corte religioso, entre las que destaca el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, DESMIM, Instituto Mexicano de Estudios Sociales, IMES, Instituto de Fomento de la Casa Mexicana, PROCALLI y Desarrollo Popular Solidario, DEPOSAC, entre otras. Surgen también las primeras organizaciones promotoras de los derechos humanos en México, que fueron propuestas por la Iglesia Católica para atender problemas migratorios, movimientos sociales rurales por conflictos agrarios e indígenas, represión, injusticia, entre los más frecuentes. Asimismo, la aparición de grupos guerrilleros y la consecuente violación de los derechos humanos de los miembros de esos grupos durante su detención fue un factor que impulsó la fundación de grupos independientes como el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, Eureka. En la década de los 80, la crisis heredada de la década anterior impactó en los sectores populares y provocó cambios en las organizaciones del país. Estos años fueron testigos del surgimiento de nuevos actores y del nacimiento de las organizaciones novedosas, entre las que destacan grupos ambientalistas como la Fundación de Ecodesarrollo Xochicalli y los grupos feministas, o los que desde un enfoque de género trabajan a favor de las mujeres, como María, Liberación del Pueblo o el Centro de Apoyo de las Mujeres Violadas, CAMBAC. La carencia de recursos económicos mantenía desmovilizados a grupos independientes del Estado que comenzaron a disolverse y aparecieron nuevas organizaciones con perfiles políticos sociales que plantearon proyectos y demandas más específicas, de respeto a las garantías individuales que hasta ese momento habían sido intocables, tales como la tortura, desalojos violentos, detenciones arbitrarias, secuestros, persecuciones y la atención a las demandas de servicios públicos, así como el respeto al sufragio electoral, que tuvo una importante expresión en el proceso electoral de 1988. En los años posteriores a 1968, la reacción estatal en contra de las organizaciones independientes fue un aumento. Se recurrió incluso a la represión para evitar que éstas proliferaran y extendieran su poder. Además, se reforzaron los controles en el interior del propio corporativismo oficialista, pues en él latía la demanda de sacudirse el del control charro u oficialista, pero al reforzar su poder, sus propias organizaciones laborales perdieron fuerza y credibilidad de sus miembros, con lo que indirectamente favorecieron las condiciones para que el tiempo después naciera una nueva serie de organizaciones y grupos de presión ajenos al ámbito laboral. Estas nuevas organizaciones que recibieron y encaminaron el descontento social en direcciones más específicas fueron principalmente las organizaciones no gubernamentales y los partidos políticos de oposición. Al iniciar la etapa neoliberal, las principales organizaciones corporativas del Estado mexicano, es decir, CTM, la Confederación Nacional Campesina, CNC, y con menor importancia la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC,
la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y la Confederación Campesina (CCI) habían visto ya desaparecer muchos espacios tradicionales de poder y se encontraban con fuerzas reducidas frente al gobierno. Así como el gobierno implementó los ajustes y la política de austeridad y contención salarial, estas organizaciones optaron por aceptar las nuevas condiciones. Por el contrario, las organizaciones independientes se lanzaron a la lucha, principalmente a través de la huelga y las marchas, mítines y otras manifestaciones públicas, con la intención de romper el tope salarial fijado por el gobierno y conseguir mayores incrementos. Pero el resultado fue desastroso. El gobierno mexicano aplicó una nueva política y se mantuvo firme hasta que las huelgas fueron insostenibles. Derrotados, los sindicatos de muchas dependencias gubernamentales, universidades y empresas privadas regresaron al trabajo. El trabajo sindical continuó luchando contra las políticas neoliberales y proclamaron por las calles que el gobierno mexicano se había rendido a los dictámenes de los organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional. Contó con el apoyo general de la población trabajadora y de las organizaciones campesinas independientes, pero no tuvo la fuerza suficiente como para modificar las nuevas políticas del Estado. Entre las organizaciones independientes más significativas durante este periodo, podemos señalar el Frente Auténtico de Trabajo, FEAT, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIO-AC, y la Unión Campesina Democrática, UCD. A casi 28 años de política económica neoliberal, puede decirse que las organizaciones oficiales e independientes han tenido razonable éxito en conservar los principales logros laborales conquistados con anterioridad. Esto es, los plasmados en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. En cuanto a la conservación de plazas laborales y sobre todo en el sostenimiento del poder adquisitivo del salario, las organizaciones laborales no tuvieron la fuerza suficiente para modificar las líneas generales de la nueva política económica y sus esfuerzos tuvieron resultados sumamente pobres. Las organizaciones campesinas enfrentan una de las más prolongadas crisis productivas de la historia del país, que redujeron casi totalmente las posibilidades, no ya de lograr mejores condiciones laborales y de existencia, sino incluso de frenar la contracción de los ingresos y el desempleo. Con la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, una parte del movimiento campesino ha convergido en el movimiento El Campo No Aguanta Más, cuya demanda es la revisión a fin de garantizar las condiciones de supervivencia de los campesinos. Otro tipo de movimientos son los que buscan la satisfacción a demandas de condición laboral o espacial de vida. Algunos organismos han recibido la denominación de ONG, por sus siglas Organización No Gubernamental. Se les llamó así porque van más que el interés de un sector y son demandas universales. Con los movimientos de masas, el descontento social se vio disminuido, pero con el tiempo se fue canalizando hacia otro tipo de movimientos. Surgieron luchas en 4 sentidos: por la protección de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la democratización general de la vida política y por la defensa de derechos ciudadanos de grupos específicos.